componentes y en todas sus variables. Muchos de los problemas que se han presentado aquí en Colombia, inclusive el del orden público, el gobierno solamente ha atacado una arista o una variable y no ha enfrentado todas las variables que eso tiene. Primero comienza uno a pensar y escucha a muchas personas cuál es la causa del problema, o sea, ¿por qué el problema? ¿Por qué el problema? Es decir, además de que si el gobierno no lo enfrenta con todo el Estado, pues no va a tener un buen resultado, pero oye uno en muchas partes y a muchas conferencias en las que estuve cuando era el jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, estuvimos en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica, mucha gente se quejaba en esos países y decía, eso es problema de la sociedad americana, por eso consumen tanto, lo llamaban como problema de esa sociedad. Otros decían, no, la problemática del ser humano genera una adicción, busca una salida a ese problema, y otros hablaban indudablemente de que es un ilícito y sucio negocio que produce grandes cantidades de dinero. Pero la verdad es que el narcotráfico es un monstruo de muchas patas como monstruo. Comienza uno a estudiarlo y entonces comienza en las zonas de cultivo, la siembra. Después de eso pasa, digamos, a otra área de lo que llamamos narcotráfico y encontramos el procesamiento. Después aparece el tráfico y las redes, y yo por último lo dividiría y lo colocaría el lavado de activos. Entonces uno dice, bueno, ¿por dónde entro a enfrentar este problema? La sociedad, la juventud, pero como ya ha avanzado tanto, los estados tienen que organizarse y mirar a ver qué pata le podemos ir cortando a este monstruo para que vaya avanzando más lentamente. Entonces, ¿qué pasa en los cultivos? ¿En qué zonas se hacen y por qué se hacen en esas zonas? Y además de la problemática de la situación económica del país, entonces pues también aparecen las ofertas sucias que les hacen a estas personas. Después de encontrar uno los cultivos, las siembras, las personas que trabajan en la recolección de eso, pasa uno a la parte del procesamiento y encontramos los laboratorios. Ahí en esos laboratorios podríamos analizar qué se necesita para los laboratorios, los químicos, en ciertas áreas gasolina, cemento y el laboratorio en sí con todos sus elementos. Yo estuve en una reunión internacional que se hizo hace muchos años y se le pedía al gobierno de Alemania y a otros gobiernos europeos que desarrollaran un sistema de control muy preciso sobre la exportación y venta de químicos. Y les cuento aquí, los representantes se opusieron. Nos atacan aquí a nosotros, pero ellos no colaboran con lo que a ellos les correspondía, que era comprar de todo este monstruo, de todas estas variables. Frenemos los químicos, a ver qué pasa. ¿De dónde vienen los químicos? ¿Dónde los compran? ¿Los químicos por dónde entran? ¿Por qué puertos entran? Los pueden transportar en forma aérea, pero cuando son galones y galones y galones y galones y tanques, pues les queda mucho más fácil hacerlo por el campo marítimo. Entonces ahí veíamos que no había una colaboración precisa y clara de otros países que también están siendo afectados por el narcotráfico. Y entonces entra uno después a otro punto para ir pasar muy rápido a lo que es el tráfico y las redes. A ver, uno comienza a hacer un análisis como lo hacíamos en esa época, los sitios de concentración de lo que han producido en los laboratorios, ¿dónde están? Las caletas, ¿cómo las controlan? Las rutas terrestres, ¿cuáles son? Y ahora entramos dentro del país, ahora entramos a identificar el área marítima, las rutas marítimas. Eso es un monstruo impresionante. Los puertos que hay en Colombia, las cantidades de exportaciones que hace el país. Ustedes saben que utilizan hasta unos submarinos
hechos ahí de forma muy casera.